Muy bien, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que hemos titulado Tragado por la Tierra. Está medio llamativo, ¿verdad? El título, Tragado por la Tierra. Vamos a ver qué dice San Lucas 14 en el versículo 11. Dice lo siguiente, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son palabras de Jesús. Probablemente alguna vez las hemos leído, las hemos escuchado. Es una frase muy, muy interesante. Dice que cuando nosotros buscamos que la gloria, enaltecernos, los aplausos, dice, vamos a ser que humillados. Por otro lado, si nosotros nos humillamos, o sea, somos humildes, no quiere decir eh, que dejar que la gente nos pisotee, ¿verdad? Sino ser humildes. Cuando nosotros somos humildes, dice, el Señor nos va a exaltar. Así que, bueno, vamos a disponernos a estudiar este tema que dijimos, hemos titulado Tragado por la Tierra. Voy a invitarles a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Números, ahí en el Antiguo Testamento, el capítulo 16, Números 16, vamos ahí. No lo pierdan ese capítulo, vamos a estarlo estudiando en esta ocasión. Números 16. Eh, por ahí trae algunas Biblias traen título y menciona ahí el nombre de un personaje, ¿sí? Que a veces a lo mejor no lo conocemos muchos, no se habla mucho de él. Un personaje de nombre Coré. ¿Lo habían escuchado? ¿Quién era Coré? Vamos a este, hablar un poquito de este personaje en esta ocasión. Bueno, en este capítulo nos habla un poco de él, ¿sí? De quién era. En el libro de Patriarcas y Profetas nos da un poquito más nos amplía un poquito más el panorama acerca de este personaje y nos dice que era un levita. ¿Sí? Ustedes recuerdan quiénes eran los levitas, ¿no? Una tribu de Israel que había sido escogida por Dios para encargarse de todos los asuntos espirituales del pueblo. ¿Se acuerdan? Eh, entonces, este personaje era levita, dice aquí, de la familia de Coat. Y aparte era primo, fíjense bien, de Moisés. Primo de Moisés. Así que, a lo mejor no sabíamos ese detalle. Él era pariente muy cercano de Moisés. Y vean qué características tenía. Dice que era un hombre muy capaz, ¿sí? Un hombre muy capaz e influyente. O sea, era alguien importante en el pueblo, no era cualquier persona, ¿sí? A pesar de que a lo mejor no se habla mucho de él en el tiempo en el que él vivió, en esos días, cuando alguien escuchaba hablar de Coré, pues sabían que era alguien importante en el pueblo, ¿sí? A él le tocó aquel peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel. Y bueno, dice aquí, aunque designado para el servicio del tabernáculo, porque era levita, como acabamos de decir, fíjese bien algo más acerca de él. Dice, se había quedado desconforme o inconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. Dijimos que todos los levitas se hacían cargo de eh, los servicios del templo, ¿sí? Y del mantenimiento del templo, todo lo que tenía que ver con las ceremonias, bueno, con la iglesia, podríamos decir. Y ya eso era algo muy especial, o sea, el hecho de que Dios los haya elegido a ellos era un gran privilegio para que ellos vivieran de eso. Sin embargo, dice que él no estaba conforme con esa designación de parte de Dios mismo, y dice que él aspiraba a la dignidad del sacerdocio, es decir, dentro de la misma tribu de Leví,
había una familia que se encargaba del sacerdocio, ¿sí? Y que por generaciones así iba a continuar, porque esa familia Dios la escogió también. Y era la familia de Aarón, ¿se acuerdan? Así que primo de Aarón también, Coré, él estaba inconforme con el puesto que Dios le había dado, el cargo que Dios le había dado. Dijo, no, yo quiero ser ¿qué? Sacerdote, yo no me conformo con esto. Yo no sé si le suena esto, esta situación, eh, cuando no estamos conformes, ¿no? Con lo que Dios nos da, y aquí podemos hablar específicamente dentro de la iglesia, ¿no? Decimos, no, es que esto, yo merezco algo más, yo creo que puedo que aspirar a algo más dentro de la iglesia, ¿sí? Y bueno, así era este personaje, un inconforme, pero a la vez era alguien muy respetado y famoso dentro del pueblo y alguien importante e influyente, dice aquí. Este era Coré. Ahí en números 16, vamos a leer, por aquí se los puse en la pantalla, pero si tienen ahí sus Biblias podemos leerlo. ¿Qué pasó con este personaje? Vamos a leer, dice números 16 del 1 al 3, dice, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, o sea, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, estos eran hermanos, dice, y On, hijo de Pelef, de los hijos de Rubén, tomaron gente, dice el texto. ¿A qué se refiere esto con que tomaron gente? Bueno, podríamos decir juntaron gente. ¿Para qué juntaron gente? Dice aquí, Coré, Datán, Abiram y otro personaje de nombre On. Todos ellos eran gente muy importante en el pueblo. Eran príncipes, ¿sí? Del pueblo de Israel. No era cualquier persona, ¿sale? Ninguno de ellos. Dice el versículo 2, y se levantaron contra Moisés. Para eso juntaron toda esa gente. Se levantaron contra Moisés, dice, con 250 varones de los hijos de Israel, otros príncipes, dice aquí, de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Qué tan influyentes eran estos personajes que acabamos de mencionar? Pues bastante, porque dice que no dice nada más que juntaron gente, ¿sí? Sino que habla aquí de 250 príncipes, ¿sí? Del consejo, dice aquí, gente de renombre. Entonces, Coré era alguien muy influyente en el pueblo, tanto así que, dice aquí, levantó contra Moisés a 250 príncipes, ¿sí? Así que imagínense cómo era, más o menos. Dice, y se juntaron contra Moisés. Aquí, bueno, nos lo da así muy resumido este pasaje, pero ustedes imagínense todo lo que sucedió en ese periodo de tiempo, ¿sí? Imagínense lo que hacía este personaje junto con con Datán, Abiram y On, qué decían de Moisés o qué le decían a la gente acerca de Moisés, qué platicaban entre ellos. Usted puede imaginarse, ¿sí? Dice, los juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, fíjense bien, el pensamiento que tenían. Les dijeron, basta ya de vosotros. Ya nos tienen hasta acá, dijeron. Ustedes dos, ¿sí? Moisés y Aarón. ¿Por qué? Podríamos decir. ¿Qué tan fastidiosos podrían ser Moisés y Aarón? Bueno, miren, les dijeron, ya estamos hartos de ustedes, ¿sí? Moisés para acá, Moisés para allá, Aarón para acá, Aarón para allá. Dice, perdón, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Dice, vean el pueblo tan grande que somos, dice, todos somos santos, todos somos especiales, no nada más ustedes dos. Y en medio de ellos, dice, está Jehová también.
en medio del pueblo. ¿Por qué pues, dice, os levantáis vosotros sobre toda la congregación? Dice, ¿quién los puso a ustedes por jefes de nosotros? ¿Les suena eso, esas actitudes? Ah, eso Moisés. Y Moisés, les digo, Moisés para acá, Moisés para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y decían, ¿por qué no alguien del pueblo? Pero si ustedes pueden imaginarse, ellos no estaban preocupados por la gente, ¿sí? Porque los demás tuvieran cierta influencia, ¿no? En el pueblo, sino por ellos, ¿sí? Es decir, ellos eran los que querían que estar arriba, no aquel que está por allá o el vecino, o sea, los pusieron de pretexto, ¿sí? Al igual que lo hizo Satanás, ¿se acuerdan? En el cielo exactamente igual. Lucifer empezó a embarrar ahí, como decimos vulgarmente, embarrar a todos, ¿sí? Pero el que buscaba el poder, ¿quién era? Era él, ¿sí? Entonces aquí ellos exactamente igual, ¿no? Ellos eran los que querían estar dirigiendo el pueblo, pero para disfrazar la situación dijeron, oye, pues puedes escoger también gente de por acá, ¿por qué nada más ustedes hacen todo? ¿Por qué nada más ustedes se dan por profetas, ¿no? Por intermediarios entre Dios y nosotros. Así que bueno, esta era la situación. Eh, Cualquier parecido con situaciones que ustedes hayan visto en algún momento, pues bueno, es mera coincidencia, ¿no? Como dicen. Así estaba la situación. Y miren las acusaciones que le hicieron. Si ustedes leen por ahí este capítulo así más a detalle, no lo vamos a leer todo así texto por texto, pero ellos empezaron a acusar a Moisés y Aarón de lo siguiente, fíjense bien, de un mal liderazgo, como suele pasar a veces, ¿no? Que decimos, ah, hermano, este director, yo pudiera que hacerlo mejor, o fulanito pudiera hacerlo mejor que él, ¿sí? Porque les digo, a veces no nos queremos nosotros como que, ¿cómo se dice? Como, promover, ¿no? Nosotros mismos y empezamos como a involucrar a otras personas, ¿no? Mal liderazgo, porque le dijeron a Moisés, oye, para empezar, pues tú nos trajiste aquí y nos prometiste una tierra que fluye leche y miel, y pues ¿dónde está? No lo vemos. Cuando saben que anteriormente, y no había pasado mucho tiempo, ellos no quisieron entrar a la tierra prometida, ¿sí? Esto ya sucedió después de que habían enviado a los espías, ¿se acuerdan? Ellos habían rechazado esa oportunidad de Dios y aún así le decían a Moisés, oye, ¿por qué? Pues aquí estamos en el desierto, estamos, ¿cómo podemos decir? Tenemos una vida inestable, somos nómadas, somos atacados a veces por otros pueblos, o sea, llevamos una vida pues que nadie deseamos, ¿sí? Y tú nos pusiste en esta situación, le decían a Moisés. Lo habían acusado de autoproclamarse rey sobre el pueblo, ¿sí? O sea, decían, pues, ¿qué aquí, a ti quién te puso, no? Por jefe de nosotros, por líder, por rey. Tú solo te nombraste. Aquí no hubo democracia, como muchas veces peleamos, ¿no? Es que yo tengo derecho a elegir, a decir quién me gobierna, etcétera. Cuando se les había olvidado que quien los había llevado a ese lugar, ¿quién era? Dios. Quien había puesto por líder a Moisés había sido quién? Dios. Lo acusaban de autoproclamarse profeta, o sea, de decir yo soy el que va a hablar con Dios y yo les voy a dar el mensaje. Y muchos de ellos decían, bueno, ¿y cómo sabemos que realmente eso es lo que dice Dios? O que Dios habla con él. Tal vez son puros inventos de él y está medio loco. Y lo acusaron también de apropiarse del sacerdocio, como acabas de ver, ¿no? Le decía, bueno, ¿y por qué nada más Aarón va a ser el sacerdote? Si hay tantas familias levitas.
Ustedes se adueñaron de todo eso. Y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Que probablemente les dijeron, al menos esto fue lo principal que estaban peleando. Eh, y vean lo que dice en el libro Patriarcas y Profetas. Dice continuamente, el capítulo 35 continuamente se olvidaban, acuérdense cómo era este pueblo, muy, muy diferentes a nosotros, no diferentes, eran exactamente iguales a nosotros. Dice, continuamente se olvidaban de que estaban sujetos a la dirección divina, lo que decíamos ahorita, o sea, a Moisés no se puso solo ahí por jefe, es más, Moisés ni quería, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, oye, necesito que vayas a Egipto, que saques a este pueblo, que tú lo lleves a aquella tierra que les he prometido, y Moisés dijo, no, yo no, ¿se acuerdan? Pero eso no lo sabía el pueblo. Ellos creían que Moisés tenía como sed de poder, ¿sí? De estarlos gobernando. Dice, no recordaban que el ángel del pacto, es decir, ¿quién? Jesús. Dice, él era su jefe invisible. Y no se acordaban, dice dice, dice que velada por la columna de nube, la presencia de Cristo iba delante de ellos. ¿Se acuerdan de aquella columna de nubes que les daba sombra, les daba protección en el día y en la noche como una columna de qué? ¿Se acuerdan? De fuego. Dice que Cristo estaba ahí con ellos. Y eso se les olvidaba frecuentemente, como nos pasa a nosotros también. Se nos olvida que Dios está a nuestro lado, ¿no? Y que Él era el que los había guiado hasta ahí, porque ellos iban siguiendo a aquella columna, ¿se acuerdan? De fuego, de nube, era su guía, su brújula, no era Moisés, pero empezaron a culpar a Moisés de todo esto, ¿sí? Y dice aquí, tampoco se acordaron de que Moisés, dice, recibía órdenes de quién directamente, de Cristo. No era que a él se le ocurría, ay, vámonos para acá, vamos a hacer esto ahora no hay que hacer esto. No, todo era que de parte de Dios. O sea, Dios era el gobernante de este pueblo, no Moisés. Pero esto no lo tomaban en cuenta ellos, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo nos suele pasar a nosotros también? Yo creo que aquí muchos nos vamos a ver identificados, ya sea de un lado o de otro, ¿sí? Pero son situaciones que vivimos, ¿no? Frecuentemente, dentro de la iglesia, ¿sí? O de las iglesias. Sigue diciendo, por ahí en Números 16, no lo pierdan, vamos a ver el versículo 4 y 5, dice, este, le dijeron a Moisés y Aarón, ya nos tienen hartos ustedes, siempre lo mismo, siempre ustedes, nada más, ¿sí? Nosotros también merecemos algo, o la gente, ¿sí? Merece algo más, dice, porque todos somos santos. Dice el versículo 4 y cuando los oyó Moisés, yo no sé cuál hubiera sido su reacción, ustedes pónganse en el lugar de Moisés, o si alguna vez ustedes han estado al frente de algún cargo, por ejemplo, dentro de una iglesia, y que hayan recibido alguna crítica, dice que cuando Moisés lo escuchó, fíjense bien la reacción de Moisés, usted puede decir, bueno, si le están diciendo eso, yo me enojaría, ¿no? Y dice, los tengo hartos, pues ahora verán, ¿sí? Miren lo que hizo Moisés, para que vean qué calidad de persona era él. Dice, cuando oyó Moisés esto, se echó sobre su rostro y dijo a Coré y a todos su séquito, dice su gente, mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo. A ver, ustedes dicen que todos son santos, dice, bueno, vamos a ver. Dice, este, y lo hará llegar así, dice, lo acercará a el Dios, dice, a quien él elija, así lo hará.
Entonces dijo Moisés, bueno, cuando dice que se echó sobre su rostro, lo hizo, se puso triste Moisés. O sea, lejos de explotar contra ellos y decir, ah, bueno, pues vamos a ver de cómo nos toca, ¿no? Moisés se entristeció. Él sabía que no era muy bien visto, ¿no? Por el pueblo. Escuchaba rumores, etcétera, pero no sabía a qué grado, lo odiaban. Entonces se entristeció cuando supo esto, ¿no? Y, y dijo, bueno, pues dejemos que Dios elija, ¿no? O sea, él no dijo, ah, bueno, pero pues a mí me eligió Dios y yo soy el mero mero aquí, y se aguanta. No, dijo, vamos a preguntarle a Dios, ¿sí? Que Dios elija. Si me quiere quitar a mí, te quiere poner a ti, le dijo a Coré. Pues ahí está. Y dice, sigue diciendo por ahí en el libro Patriarcas y Profetas, dice, al día siguiente, los 250 príncipes encabezados por Coré se presentaron con sus incensarios, porque por aquí si ustedes siguen leyendo, les dijo Moisés, bueno, vamos a ofrecer un sacrificio, es una ofrenda, ¿sí? Traigan incienso y nosotros haremos lo mismo, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con Elías y aquellos profetas, ¿se acuerdan? De Baal. Eh, y que Dios eligiera, que Dios dejara claro cuál era su voluntad. Aquí algo que llama la atención es que prácticamente Moisés y Aarón estaban solos contra todos. O sea, nadie apoyaba a Moisés. Nada más para que se den una idea de cómo estaba la situación, la grilla, como decimos, en el pueblo. Así como se sintió solo Elías, también ahorita que lo mencionamos, eh, Moisés y Aarón y todos los líderes de Israel estaban apoyándose mutuamente, ¿sí? Todos contra ellos, imagínense. Obviamente se sentía muy mal Moisés, por eso dice ahí que se echó sobre su rostro, ¿no? Triste. Y bueno, dice, se los hizo entrar en el atrio del tabernáculo cuando llegaron todos con sus ofrendas, llegaron ahí al santuario, dice, mientras el pueblo se reunía afuera para esperar el resultado. La gente estaba a la expectativa. Pero fíjense bien, aquí dice, no fue Moisés quien reunió a la congregación para presenciar la derrota de Coré. O sea, toda esta gente que estaba ahí a la expectativa, nadie la había invitado. O sea, Moisés no les dijo, oigan, vengan todos para que vean que yo soy el bueno aquí. No, dice que fue Coré y su gente, ¿no? Dice, ellos juntaron a todos todavía como para hacer más presión sobre Moisés y Aarón. Dice, en su presunción ciega, la convocaron a toda esa gente para que todos fuesen testigos de su victoria. Ellos digan, para que vean que no son nada más ellos, ¿no? Los que tenemos que tomar en cuenta, o sus consejos, o su dirección. Ellos los llevaron, ¿sí? Dice, gran parte de la congregación, esto es triste también, dice, se puso abiertamente de parte de quién? De Corea. O sea, toda esa gente que había ido ahí, que estaba fuera del santuario, no fueron a echarle porras a Moisés, a Aarón, sino a quién, a Coré, a su gente. Dice, cuyas esperanzas de realizar su propósito contra Aarón eran grandes. Dije, ahorita los vamos a aplacar. Eh, Muy triste, ¿no? Lo que estamos viendo por aquí. Los siguientes versículos, del 19 al 22, seguimos leyendo ahí en Números 16. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces, fíjense en lo que sucedió. Cuando estaba ahí toda esa gente y esa multitud, dice, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Se acuerdan que muchas veces se manifestaba ahí la presencia de Dios en el santuario? Bueno, aquí se manifestó una vez más. Y habló, dice,
Jehová a Moisés delante de toda la gente. Y dijo Dios, y todo el mundo escuchó, dice, apartaos de entre esta congregación. Les dijo a Moisés y a Aarón, apártense de ellos, ¿sí? Y yo los consumiré en un momento. Les dijo, ustedes háganse para allá, yo me voy a hacer cargo. Les dijo Jesús, los voy a destruir a esta gente. Y a lo mejor si hubiera sido yo hubiera dicho a Dios, pues, ¿qué esperas, no? Ya te estás tardando. O tal vez si hubiera sido alguno de nosotros, ¿sí o no? Si estoy viendo que toda esa gente no me quiere, me quieren borrar del mapa, me están humillando, me están agrediendo, me están insultando, se burlan, etcétera, y Dios me dice, ¿sabes qué? Hazte para atrás porque ahorita los voy a desaparecer. Pues yo le diría a Dios, pues, adelante. O no si quieren ustedes. Y vean lo que hizo Moisés. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y le dijeron a Dios, ¿qué le dijeron? Acábalos a todos estos, ¿no? Le dijeron, Dios, Dios de los espíritus y de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Qué les parece lo que dijeron? Dice, ¿por qué airarte contra toda la congregación? ¿Sí entendimos? O sea, le están diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues aquí el culpable es uno nada más, no todo el pueblo. Fíjense, a pesar de que estaban viendo que todo el pueblo estaba apoyando a Coré y Moisés todavía intercediendo por ellos. Es algo fuera de serie, ¿sí o no? Y ellos no lo querían, ¿qué les parece? Bueno, eh, vemos aquí, les digo, la calidad de persona que era Moisés, ¿no? Muy lejos tal vez de lo que yo pudiera llegar a ser, ¿sí? Dice, entonces, dice el versículo 23, Jehová habló a Moisés diciendo, dijo, ok, habla a la congregación y diles entonces, apártense perdón, de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Les dijo Dios, ok, entonces dile a todos que se aparten de ellos nada más, de estos tres personajes, Coré, Datán y Abiram. Les dijo entonces que se aparten todos de ellos. Y entonces se levantó y fue, dice, a Datán, a Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis con todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, dice, Datán y Abiram en derredor. Y Datán y Abiram, dice, salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos pequeños. Hay algo aquí interesante que podemos sacar de lección. Aquí creo que Dios está dejando muy claro que este tipo de actitudes es reprobable, ¿no? Para él, el participar de algo así. Y es algo que a veces nos gusta, ¿no? Porque nos gusta el chisme, como decimos. Y nos gusta a veces pertenecer también a la mayoría, a lo que piensa la mayoría, ¿no? Y a veces pensamos que las mayorías siempre tienen la razón, también, ¿verdad? Pero a través de toda la historia creo que está demostrado que no es así. O sea, creo que nunca ha sido así, de que la mayoría tenga la razón. Y aquí, bueno, decían, pues es que todos pensamos igual, ¿verdad? ¿Por qué te tenemos que obedecer a ti? Le decían a Moisés. Pero bueno, los que querían aquí mandar eran ellos, estos personajes. Y algo interesante que podemos sacar de lección, les digo, bueno, es que es algo que le molesta a Dios, ¿no? Este tipo de actitudes. Y aquí un consejo de parte de Dios es dice, apártense de ellos. Es decir, siempre que nos veamos ahí de pronto envueltos en una situación como esta, ¿sí?
Y ya no estamos hablando nada más de cuestiones de una iglesia, ¿sí? O sea, esto pasa donde, pues, en todos lados, ¿no? Pasa ahí en el vecindario, en la familia, pasa en el trabajo, en nuestra oficina, etcétera. Entonces dice Dios, el consejo de Dios es no participes de eso, de ese tipo de actitudes, ¿sí? de, 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 de política, ¿no? Este, de tomar partido o sea, ¿por qué? Ay, no, pues, ¿por qué nada más él? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo que él diga nada más? O sea, es algo que dice aquí, lo que estamos entendiendo, ¿no? O sea, a Dios no le queda, no le agrada esto, ¿sí? Y el consejo es hacernos a un lado, alejarnos de ese tipo de personas que donde quiera hay, ¿sí? Que empiezan, oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿te diste cuenta de esto? ¿Y por qué no más él? ¿Y por qué esto y lo otro? Hablando especialmente de gente que tiene cierto liderazgo o influencia, ¿no? En nuestro medio, ¿sale? Y dijo Moisés, porque dice que salieron ellos, ¿no? De sus tiendas, les dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Dice, ustedes creen que todo lo que yo hago, digo, opino, etcétera, o decido, y ustedes creen que es por mi voluntad, por mi ambición, por mis traumas o lo que sea que piensen. Dice, pero, dice, les voy a demostrar que no ha sido así. Les voy a demostrar que Dios realmente fue el que me envió, el que me puso donde estoy, el que me dice qué hacer, qué decidir, etcétera. Y vean lo que dice versículos 29 y 30. Dice, si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Es decir, este, dice, si como todos los hombres mueren, ellos, dice, o si al ser visitados siguen, es decir, cuando habla aquí de ser visitados es porque Dios iba a hacer algo. Entonces dice, si ellos sobreviven a esto que va a pasar ahorita, entonces ustedes van a saber que soy un mentiroso. Pero si Dios dice, hace algo aquí y ellos mueren, y dice aquí, y qué iba a pasar, dice el versículo 30, más si Jehová hiciera algo nuevo, dice, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol o al sepulcro, dice aquí, o al abismo, dice otras versiones, entonces conoceréis, dice, que estos hombres irritaron a Jehová. Y esto que les está diciendo aquí Moisés, obviamente fue por inspiración de quién, de Dios. Les dijo, diles esto. Esa va a ser la prueba. ¿Qué les parece? O sea, era algo, dice aquí, algo nuevo. O sea, Dios iba a hacer algo nuevo, algo que nunca habían visto ellos. Que la tierra se tragara a las personas, dice aquí. Y dice por ahí en el libro de Patriarcas y Profetas, y ahí mismo también el capítulo 16 de Números, dice, llenos de terror y expectación, o sea, se quedó la multitud que estaba ahí, dice que se empezaron a asustar por lo que estaba diciendo Moisés, se veía muy ya serio el asunto, ¿no? Dice, aparte estaban también a la expectativa que iba a pasar, que a quién elegiría Dios. Dice, en espera del acontecimiento, dice, todos los israelitas fijaron sus ojos en Moisés. Y cuando terminó de hablar, dice por aquí, la tierra sólida, ¿qué dice? Se partió. Y los rebeldes, dice aquí de quiénes eran, ¿se acuerdan? Datán, Abiram, eh, On y Coré, ¿sí? Con sus
familias, dice, cayeron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía y perecieron en medio de la congregación. Y dice aquí que el pueblo huyó, dice, se asustaron. ¿Por qué? Dice aquí, porque sintiéndose condenados como copartícipes del pecado. O sea, dijeron, bueno, si a esto se nos tragó la tierra, ellos dijeron, pues, ¿qué nos va a pasar a nosotros también? Porque todos de alguna manera estaban apoyando esta rebelión, ¿sí? De estos hombres. Y dice que salieron corriendo todo mundo, asustados. Eh, y dice, el castigo no terminó ahí. Dice, un fuego que fulguró de la nube, aquella nube que estaba sobre ellos, protegiéndolos, dice, salió fuego. ¿Y se acuerdan quién estaba ahí en esa nube? ¿Quién dijimos? Era Jesús. Dice, un fuego que fulgura de la nube alcanzó a los 250 príncipes. Y ya iban huyendo también. Y que habían, dice aquí, ofrecido incienso y fueron consumidos por el fuego. Imagínense esa escena, ¿no? O sea, debe haber sido algo impactante los que lo presenciaron. Estos hombres, dice, que no habían sido los primeros en rebelarse, porque los primeros ya vimos quién fueron, pero ellos influyeron sobre estos príncipes. Dice, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver, dice, el fin de ellos. O sea, ellos presenciaron eso, ¿no? Cómo murieron los conspiradores, dice. ¿Y por qué hizo eso Dios? Dice, se les dio oportunidad de ver cómo acabaron estos personajes, dice, y de que se arrepintiesen. A veces cuando vemos este tipo de historias y de actos de parte de Dios, que se ven muy, como muy arbitrarios, ¿no? Y vengativos, etcétera. Y decimos, ay, ¿por qué Dios hacía eso, no? O sea, qué sanguinario, qué malo era Dios. Y nos creamos como conceptos muy equivocados, ¿no? De Dios. Dice aquí que Dios les dio la oportunidad, fíjense bien, de arrepentirse a estos príncipes. O sea, Dios no quería sangre ni quería eliminar gente. Dice, pero sus simpatías estaban con quién? Con los rebeldes. O sea, no se arrepintieron. Huyeron porque les dio miedo, no porque estaban arrepentidos. Dice, y compartieron su misma suerte y fueron consumidos por el fuego. Y les digo, estas historias a lo mejor nos desconciertan un poco, ¿no? Cuando leemos este tipo de castigos, ¿no? De parte de Dios. Pero bueno, ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en pañales todavía. Y ellos estaban acostumbrados a tratar, ¿sí? Con dioses de otro tipo, dioses paganos de los egipcios. Entonces ellos tenían una idea, un concepto de lo que era un dios, ¿sí? Y Dios tuvo que tratarlos a ellos como les gustaba ser tratados, digamos, ¿sí? Pero Dios quería grabar en ellos muchas verdades, ¿no? De quién era, o sea, el Dios verdadero, ¿sí? Estas cosas, pues, actualmente no las vemos, ¿no? Y no quiere decir que Dios sea diferente, simplemente a todos nos trata de diferente manera. En aquella época fue necesario este tipo de actos de parte de Dios porque pues ellos tenían conceptos muy diferentes, ¿no? En cuanto a Dios, de cómo era un Dios o cómo debía de actuar un Dios. Y Dios tampoco quería que su reputación como Dios se viera que pues disminuida, ¿no? Para la gente de aquellas épocas un Dios pues era el que se hacía sentir, ¿no? Su autoridad, su poder. Y dijo Dios, bueno, pues así, solamente así entienden ellos, ¿sí?
Pero vemos cómo aquí el amor de Dios todavía se manifestaba, aún en estos actos, ¿sí? Y dice aquí, mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera, cuando Moisés ve todo esto, les dijo, huyan, ¿sí? Dice, y todavía podrían haberse evitado el castigo divino, muchos de ellos. Dice, si Coré y sus asociados se hubieran arrepentido para empezar ellos, o sea, Dios no los hubiera destruido. Dios no los odiaba a ellos, a pesar de cómo eran. Si hubiesen pedido perdón, dice. Pero su terca, dice, persistencia selló su perdición. Entonces, Dios no quiere destruir a nadie, ni se goza en eso. Y lo repite muchas veces en la Biblia. Dice, yo no quiero la muerte de qué? Del impío. O sea, yo no me gozo matando gente. Pero Dios tenía que dar una lección aquí, ¿sí? Y ellos no se arrepintieron. Dice que la congregación entera compartía su culpa. O sea, todos se sintieron culpables de alguna manera. Dice, pues todos, cual más, cual menos, habían simpatizado con ellos. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos quienes habían sido ¿qué? Inducidos a la rebelión. O sea, Dios no los trató igual a todos. Primero, dice, pues los que recibieron el castigo fueron los conspiradores, ¿verdad? Después, aquellos que fueron engañados, ¿sí? Y al pueblo, dice aquí, que se había dejado engañar, se le dio plazo para que se arrepintiese. O sea, todavía después siguieron los príncipes y luego el pueblo también. O sea, Dios no los trató igual a todos, ¿sí? Porque Dios sabía que unos habían sido ¿qué? Pues, influidos, engañados de alguna manera, y Dios quiso hacerlos reflexionar, ¿sabes? Y vean lo que dice aquí, dice Jesús, el ángel que iba delante de los hebreos, ¿sí? Escondido en aquella nube, dice, esto tenemos que, o sea, porque a veces nos quedamos nada más con lo malo, ¿no? Dice, se los tragó la tierra porque Dios se enojó. Pero miren, dice, trató de qué, Jesús trató de qué, de salvarlos de la destrucción, como en el diluvio, como a los sodomitas, ¿se acuerdan? Pero a veces no nos dejamos. Somos tan tercos, como decía aquí. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, no es porque Dios sea malo y sanguinario, ¿no? Es porque nosotros estamos en una abierta rebelión contra Él. Dice, se prolongó el plazo para obtener perdón. El juicio de Dios había venido muy cerca. O sea, vieron ellos lo que pasó, dice, y los exhortó a arrepentirse. Una intervención especial, dice, e irresistible del cielo había detenido la rebelión de ellos. Si querían responder a la intervención de la providencia de Dios, dice, podían salvarse. O sea, Dios no es arbitrario y es vengativo, ¿no? Veamos cómo muestra aquí su amor, su paciencia, su misericordia, cómo analiza cada caso, ¿sí? Y dice, estos fueron los principales, estos fueron engañados, estos pues eran una multitud que estaban, como vieron a la mayoría, pues ahí van de alborotadores también. Pero a todos los trató de acuerdo a lo que había en su corazón. Dice, pero aunque huyeron de los juicios, o sea, muchos huyeron, ¿no? Y escaparon en ese momento, dice, por temor a la destrucción, su rebelión no fue curada. O sea, sí se asustaron muchos, pero dice que ese sentimiento de descontento que traían, ahí seguía en muchos de ellos. Dice, y regresaron a sus tiendas aquella noche horrorizados, espantados por lo que habían visto, pero ¿qué dice aquí? Y esto es lo triste. Horrorizados, pero no que, no arrepentidos. Y en cuanto volviera a ver que una oportunidad, otra vez iban a rebelarse. Es lo mismo que sucedió con este personaje, con Satanás. ¿Se acuerdan? Porque a veces decimos, oye, ¿por qué?
porque Dios no lo perdonó a él, porque él no quería ser perdonado. Dice, en la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que, dice, llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. O sea, la misma historia, ¿se fijan? Igualito, o sea, las mismas actitudes, todo igual. Entonces, cuando veamos este tipo de situaciones, en donde sea, dijimos ahorita, no nada más en la iglesia, o sea, cualquier, en la familia, ahí en el trabajo, ahí con los vecinos, por eso dice Dios, aléjense de esa gente. ¿Por qué? Dice aquí, miren, porque esa historia se repite, lo que sucedió en el cielo se repite, entonces, si es lo mismo, podemos darnos cuenta quién es el que está detrás de ese tipo de actitudes. Dice, el orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Y desde aquel momento, dice, cuando él cayó, se ha propuesto inculcar, dice, el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos, dice aquí, y honores en las mentes de quién? De nosotros. Entonces, si alguna vez ha pasado por mi pensamiento algo así, o he escuchado a alguien que tiene estas actitudes, con toda certeza podemos decir que su mente está haciendo que eh, se va a ir feo, ¿sí? Pero es una mente que poseída por quién? Por Satanás, ¿sí o no? O será poseída por Dios, por Cristo, ¿no? Si ya sabemos de dónde viene esto, ¿sí? Y hace una pregunta aquí interesante, dice, ¿no subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la ruina de Corea? O sea, lo mismo que pasó en el cielo, lo mismo que le pasó a Corea, no lo vemos por todos lados. Piensen, reflexionen un poquito. Lo he visto, yo he participado, tal vez lo he pensado, de decir, ay, yo pudiera hacerlo mejor que esto. ¿O por qué nomás esto? ¿O por qué toma las decisiones? Así somos, ¿no? Dice, abunda en el orgullo, la ambición, cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. O sea, a ver quién es el mero mero, ¿no? Siempre estamos así los seres humanos. Dice, el alma se aparta de quién. Aquí está la respuesta. Se aparta de Dios. Cuando nosotros actuamos así, pensamos así, estamos lejos de Dios. Dice. E inconscientemente, dice, somos arrastrados a las filas de Satanás. Pero nadie pensamos eso, ¿verdad? Que no, cuando nos pasa algo así por la mente decimos, oye, no, yo puedo hacerlo mejor. Nunca me pasa por la mente que ese pensamiento viene de Satanás. Siempre yo digo, no, pues es la verdad, ¿no? Decimos. Y dice, como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, y aquí está el ojado, dice, aún entre los que profesan ser ¿qué? Seguidores de Cristo. Muchos Corés, dice ahí en tu iglesia. Dice, son muchos los que piensan y hacen planes, dice aquí, y trabajan tan anhelosamente por su propia ¿qué? Exaltación. Porque queremos que, pues, que también a mí me den un poquito de qué. Aplausos también. ¿Por qué no más a este? Para ganar la simpatía, dice, y el apoyo del pueblo, de los demás, dice, están dispuestos a qué? A tergiversar la verdad, están dispuestos a mentir para que el otro se vea mal, ¿sí? O más mal de lo que a lo mejor puede estar haciendo. Estamos dispuestos a qué? A calumniar, dice, a hablar mal de los siervos del Señor, aún, dice, a atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. O sea, las motivaciones que yo tengo que dice aquí son bajas y ambiciosas,
yo digo, es que este es el que es el ambicioso, ¿no? El que quiere el poder y el que, sí, pero yo soy el que lo anhelo. Como pasa muchas veces, por ejemplo, en la política, ¿no? Que están todos echándose unos a otros, ¿no? Es que este y es que el otro. Pues sí, pero yo busco lo mismo, ¿no? Lo mismo que busca el otro candidato, por ejemplo. ¿Busco qué? El poder, ¿sí o no? Pero bueno, pues así somos, ¿no? Y ya vemos de dónde vienen estos pensamientos. Este, dice aquí, a fuerza de reiterar la mentira, y esto también está grave, ¿no? Dice, contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es verdad. O sea, todo lo que yo digo del líder, ¿sí? O de tal persona, dice, yo me lo creo finalmente. O sea, son mentiras y hay evidencias de que no es así, pero yo me lo creo. De tanto que estoy echándole ahí leña. Dice, mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios. Dice, creen estar realmente ocupados en una buena obra, porque es que yo tengo razón. Y si estoy prestando un servicio a quien, Dios, porque a mí me interesa que, pues, el bienestar de la iglesia, obviamente. Y bueno, este es un tema muy amplio, ¿no? Y hay muchas ramificaciones de este asunto, ¿sí? Este, porque podemos también decir, bueno, o sea, no siempre una persona que está en un cargo quiere decir que Dios lo puso ahí también, ¿sí o no? Entonces hay muchas cosas que este, tenemos que reflexionar, ¿no? Pero aquí estamos hablando de personas que obviamente, o sea, que se ve a leguas, ¿no? De que pues Dios los tiene ahí por algo. ¿Sí? Como el caso de Moisés. Aquí a Moisés nadie lo eligió, no hubo una junta directiva y dijeron, ¿a quién ponemos de líder? O sea, Dios mismo lo puso. Entonces, ¿qué discutía el pueblo? ¿Sí? Pero bueno, se dejaron llevar, ¿no? Y finalmente, nos dice por aquí, ojalá que nunca hayamos participado de algo así, ¿no? O que no nos pase por la mente eso. Y si alguna vez me pasa por la mente, bueno, hay que tratar de eliminar ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Esto en el caso de cuando podemos estar del lado equivocado, ¿no? Y muchas veces también a lo mejor, si has estado como líder, ¿sí? Si has estado en un puesto, en un cargo de influencia, sea cual sea el lugar, pero aquí hablando especialmente de la iglesia, dice, todo progreso alcanzado por aquellos a quienes Dios llamó a dirigir su obra. Es decir, cuando una persona está sirviendo a Dios y se ven los frutos, ¿sí? De lo que hace, ¿qué pasa? Dice aquí. Esto también tal vez lo hemos experimentado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Dice aquí. Siempre, dice aquí, siempre, siempre, siempre dice, su obra despertó sospechas. O sea, siempre los atacan. Aquellos que están trabajando para Dios de corazón. Siempre van a tener oposición. Siempre la gente los va a ver así como que, sí, como que no le creo, no lo acepto, ¿sí? Dice, cada una de sus acciones fue, o sea, a través de toda la historia de este tipo de líderes, dice, fue falseada, o sea, fueron atacados, criticados, dice, por celosos, gente que no confiaba en ellos. ¿Sí? Así fue, dice, en el tiempo de quién, de Lutero, de Wesley y otros reformadores. Así les pasó a quienes, a los discípulos también. ¿Se acuerdan de Pablo? Fíjense bien, a Pablo, quien llegó a ser Pablo, pues los discípulos no lo querían muy bien, ¿sí? Porque si qué, ¿no? ¿De dónde salió? Además, era un perseguidor. Pero bueno, sus frutos se dejaban ver, ¿no? Y dice también lo triste, dice, y sucede también, ¿no? O sea, si alguna vez estás en un puesto de influencia, y estás trabajando ahí de corazón para Dios, dice, vas a recibir qué ataques. O sea, tampoco nos tiene que extrañar esto. Y siempre te vas a topar con alguien que te va a decir,
yo lo hago mejor que tú, ¿sí? Y que te van a criticar y que te van a, que van a hablar a tus espaldas y que te van a ofender, etcétera. Pero bueno, aquí vemos quién se hace cargo de estas situaciones. O sea, yo no tengo que estarme defendiendo como Moisés. O sea, Moisés dijo, bueno, vamos a ver qué dice Dios, ¿no? Y Dios se encargó de poner las cosas en su lugar. Así que eso también debe de animarte a ti si tú estás en un puesto, en un cargo, ¿sí? Dentro de la iglesia, o en tu trabajo, en donde sea, y lo estás haciendo de todo corazón, ¿sí? O sea, siempre va a haber ese tipo de personas, pero hay que dejar que Dios actúe, ¿vale? Y bueno, ojalá que pues esta historia nos llene pues de cosas positivas para nosotros, ¿sí? Que a lo mejor decimos, no, pero eso que tiene el positivo, no esa historia. Hay mucho, ¿no? Muchas cosas que podemos sacar. En nuestra cita en Lucas 14:11, dijo Jesús, el que se, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? El que se enaltece será que humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en el versículo 10, el anterior dice, cuando seas convidado, siéntate en el último lugar. O sea, dice Jesús, no busques que llamar la atención, que la gente te aplauda, que te vean, que te admiren. Eso no lo busques, dice Dios. Dice, dice, cuando venga el que te convidó a la fiesta, dice, él te dirá, amigo, sube más arriba y entonces tendrás honra delante de todos los que se sienten contigo. O sea, tú no la busques, esa honra o esa gloria. Dijo Jesús, deja que los demás te la den a ti. Porque cuando nosotros buscamos, como Coré, Datán, Abirán, ¿qué pasa? Dijo Jesús, vas a ser humillado, vas a caer, ¿sí? Entonces, ojalá que, que no tengamos esas actitudes, ¿no? En nuestra vida como cristianos, ¿no? Especialmente porque también les digo, esto puede pasar en otros lados, no nada más dentro de la iglesia. Y acuérdense que somos, pues, representantes, ¿no? De Cristo en este mundo y todo lo que hacemos, decimos, todo está siendo pesado, ¿no? Por la gente que nos rodea. Y ojalá que, les digo, pues hayamos sacado lecciones valiosas para nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, ¿sí? Nuestra vida como familia, como iglesia, etcétera. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche y una feliz mitad de semana.